Hermanos, vamos a considerar ahora la doctrina de Cristo, Cristología, y les pido que vayan por el libro MacArthur, nuestro texto, para que puedan acompañarme en la lectura de estos versículos. Voy a estar también leyendo principalmente el texto, pero les pido que tengan ahí a la mano. Si necesitan pausar el video para tener el libro, pues mejor. Comienzo en la primera página de este cuarto capítulo, la página 243, no tiene páginas, pero es el inicio. Y quiero que vean en el cuadro el bosquejo, el plan, el método, el desarrollo que MacArthur va a usar para desglosar la doctrina de Cristo. Hay muchos acercamientos que alguien podría tomar para tratar el tema del Mesías. Pero MacArthur hace algo pues único, diferente, y su acercamiento es temporal. Él habla del Cristo preencarnado, encarnado y glorificado. Tradicionalmente es muy común hablar de su persona, quién es, y su obra, qué hizo. Todo eso es válido, pero la estrategia que vemos en este libro es diferente, muy interesante. En la página 244, ahora, si quieren buscarlo conmigo, vamos a notar la frase el Hijo de Dios, ahí en el primer párrafo entero. Y cuando Jesús estaba enseñando, ¿te acuerdas en Juan capítulo 8 que él afirmaba ser el Hijo de Dios? Cuando esto dijo, los judíos agarraron piedras para matarlo. Y él preguntó, ¿para cuál buena obra me quieren apedrear? Y dijeron, no, es que tú al decir que eres el Hijo de Dios te haces igual que Dios. El público, los oyentes de Jesús entendieron que cuando Jesús decía que era Hijo de Dios, esto quería decir deidad. Ahora, también no es solamente eso, si Jesús no fuera el Hijo eterno, si no fuera Dios, sería un buen momento para aclarar el error. No, ustedes no entendieron bien, perdón, no lo dije con claridad. Porque él quiere matarlo. Pero Jesús, en vez de titubear, en vez de que dudar o echarse para atrás, él eh, deja que los oyentes entiendan que sí, estaba afirmando deidad. Lo dijo con claridad, lo entendieron con claridad, lo repitieron ellos y él escuchó y aceptó la interpretación de ellos de la frase Hijo de Dios. Entonces es una afirmación clara de su deidad. En el último párrafo, en la misma página 244, donde habla del concilio de Constantinopla, 381, los teólogos ortodoxos reconocieron eh, cuando hablaba de la filiación de Cristo, que empleaban el término generación eterna. Cuando encontramos en la Biblia, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra monogenes o monogenes sería en español, pero el griego es monogenes. Juan 1.14, 1.18, 3.16, 18 y así. En esos pasajes Jesús es el unigénito. Mono como único, solitario, y luego génito. No, MacArthur aclara aquí que no debemos estar pensando en el verbo generar, sino en especie. Así que, de manera literal, esta palabra, unigénito o monogenes, podría verterse único de su especie. No hay nadie que esté en esta categoría. No habla de ser engendrado. Engendrado eternamente, según el Salmo 2, eso sí. Pero el unigénito no es el primer nacido, es el único de especie. ¿Okay? Muy importante este punto. También en 245 tenemos un resumen de algo que vimos en la doctrina de la Trinidad. Tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los teólogos han eticado estas propiedades internas
como paternidad, filiación y expiración. Y estas son las palabras precisas que tienen definiciones y significados que podemos y debemos usar para referirnos a eso. ¿Okay? Seguimos en la página 252. Yendo para allá, nada más de paso comento que en la obra durante el Antiguo Testamento, desde Génesis 1, vemos actividades del Señor Jesús en la época antes de su encarnación, pero ya en la historia humana, como creación, como providencia y como revelación de muchas maneras y de muchos tipos. Esta información es muy buena. En 252 tenemos una tabla de Cristo en los Salmos y luego en 253, 4, 5 y 6 tenemos otra tabla de profecías mesiánicas del Antiguo. Y llama la atención porque hay más salmos en la segunda tabla que en la primera. La primera tabla es un resumen, es parcial, ¿verdad? Como trazando la trayectoria, nada más. Pero si quieres todos, debes unir las citas y las profecías, las menciones de la tabla en 252 a las de la otra tabla. Estas son fantásticas. No abrió su boca, no hubo engaño, sepultado con los ricos, crucificado entre transgresores, y llamamiento a los que no son de Israel, libertador, naciones caminan a su luz. Muchas, muchas, muchas profecías que vemos en la persona de Cristo. ¿Ok? Recomiendo bastante. Yo creo que sería interesante como una escuela dominical tener estas tablas, no tal vez repartirlas, pero pedir a unos hermanos que lean el Antiguo Testamento y otros que lean el Nuevo Testamento y haciendo estas conexiones, ver la precisión y la belleza de cómo el Espíritu Santo preparaba el mundo para entender la persona y la obra del Hijo Eterno. Otra cosa que me fascinó, o sea, en esta sección estoy bien, bien, bien contento porque es puro Jesús, ¿verdad? No hay nada mejor que glorificar al Hijo, porque cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. 259. Hay una lista en la página 259. Imagínate anunciar que vas a hacer un estudio sobre la Cristología de Job, la doctrina de Cristo en el libro de Job. Y aquí tenemos 8 incisos. Buena información, muy buena. En 258 pues vemos menciones de la Trinidad, como ya vimos en nuestra lista de pasajes que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu. En 260, esta tabla también me fascinó. Hay una metáfora que es el Rey Nuevo. El Rey Nuevo. Y en los profetas, por ejemplo, en los que tenemos aquí, Jeremías, Zacarías, el renuevo alude a un tronco cortado, alude a la dinastía de David como algo que fue terminado. Pero en Isaías 10, por ejemplo, tú tienes la metáfora, la imagen de la dinastía de David que es como un bosque. Pero los árboles del bosque son cortados. O sea, es la imagen. 11.1. Saldrá una vara, un retoño del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Y esto tiene otro nombre que lo tenemos aquí en 4.3, la tabla 4.3, 260, el renuevo. El renuevo justo, un rey, como en el Evangelio de Mateo. El renuevo que será mi siervo, dice Dios en Zacarías 3.8. Claro, libro de Marcos. El varón cuyo nombre es el renuevo. Lucas enfatiza la humanidad y como Juan enfatiza la deidad, tenemos en Isaías 4.2 el renuevo de Jehová, el renuevo que es Jehová. Es así, es también muy buena información. Ahora, en 261 ya comenzamos la segunda
sección de la cristología en esta presentación, que es Cristo encarnado. Encarnación, enseñanzas, milagros, arresto y juicios, muerte, expiación, resurrección y ascensión. Entonces, vamos en la página 266, porque aquí hay una palabra fuerte en la teología, y esta palabra ha causado mucho debate, y la explicación que tenemos en el libro es muy bueno. También yo quería agregar unos otros pensamientos. La palabra griega que tenemos aquí, que es el punto de debate, es en 2.7 el verbo kenao. El verbo kenao. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Y el verbo despojarse es kenao. En el griego es una tercera singular, él, ¿verdad? Activo, voz activa. Lo hizo él. Y luego, pues, a sí mismo. Es otra palabra, no es voz media. Pero el punto es, ¿qué es eso? ¿Qué es el kenao? Se llama el kenosis, el sustantivo, vaciar. En otros pasajes se traduce invalidar o perder su justificación. Es claro que aquí no se refiere a eso. Entonces, debemos poder explicar y entender con claridad qué es y a qué se refiere. Leo lo que MacArthur pone en su segunda oración. Estoy en 266, el segundo párrafo entero, como que la mitad de la página, segunda oración. Cristo renunció a su reputación, precisamente adoptando la naturaleza humana. Se vació, pero no derramó porciones de su deidad, sino que añadió a sí mismo la humanidad completa y verdadera. El suyo fue un despojamiento por adición y no por sustracción. Wow, muy bien dicho. ¿Okay? Quiero también dar otros ángulos para contemplar. Si tengo aquí un vaso y el vaso contiene agua, y hago así, y sale el agua, ¿qué vacié? ¿El vaso? ¿Vacié el vaso o vacié el agua? Pues podríamos decir ambos, ¿verdad? Y en este sentido, yo creo que podemos contemplarlo así. Cristo es el agua que fue vaciado. Él derramó a sí mismo, es lo que la Biblia dice. O sea, como que Él vertió su ser, no que quitó su deidad. Esta es la enseñanza que no puede significar. O sea, es claro que no dejó su deidad. Algunos han dicho, por ejemplo, se negó a sí mismo el uso arbitrario, el uso a su propio criterio de sus propiedades divinas. Es decir, que solo cuando el Espíritu le guiaba, que era la voluntad del Padre, entonces en ese momento él hacía uso de su omnipotencia, omnisciencia y todo eso. No que no lo era, sino que él no lo usaba. Es otra explicación. ¿Okay? Pero me encanta como lo dice aquí, despojamiento por adición, no por sustracción. ¿Okay? Bienvenidos a teología, ¿verdad? Dicen cosas como que te dejan mareados. 2.72 al 77. Tenemos aquí una buena lista de las herejías. Y pues, comienza a partir de 274, evionismo, gnosticismo, adopcionismo, modalismo, docetismo, arrianismo, apolinarismo, nestorianismo y etiquianismo. Enseñamos las herejías, hermanos. Bueno, de hecho, sí. Porque cuando dices, mira, alguien enseñó eso, ¿cómo ves?
algunos hermanos podrían estar de acuerdo. Y luego debemos aclarar, mira, eso no es por tales motivos y no hay nada que ayuda a aclarar qué es la verdad, cómo enseñar lo que no es la verdad y mostrar por qué no es así y entonces qué es verdad. Yo me acuerdo que en un momento estábamos en la iglesia predicando en el mes de octubre, ¿verdad? 500 años después de la Reforma, las afirmaciones, estas verdades que los reformadores articularon con claridad. No las inventaron, está en la Biblia. Nada más las dijeron con claridad y bien bonito. Ok, solo por gracia, sola gracia. Bien, yo leí una definición de gracia y casi toda la iglesia dijo amén. Y digo, hermanos, esto dijo el Papa tal, en tal edicto y así, y es doctrina falsa. Y toda la iglesia como que, ¿qué? ¿Entendemos o no entendemos bien qué es la gracia? Ese es un ejemplo aquí. ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Mira, alguien dijo esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y enseñar las herejías, no como si fueran verdad, pero enseñar, mira, esta enseñanza es falsa, esta enseñanza es falsa. Ayuda mucho a aclarar qué es la verdad. Okay, seguimos en la página 298. 298. Porque aquí tenemos otra cosita en una tabla. Y estoy brincando muchas buenísimas cosas. Regreso a una en un momento. Pero en la tabla en 298 me llama la atención que aquí falta un juicio. Falta en la tabla de los juicios religiosos un juicio matutino, porque los mismos líderes se dieron cuenta aparentemente que sus juicios nocturnos, que son ilegales a hacer, no cuentan. Entonces estaban esperando hasta que fuera muy de mañana y entonces, ya que sale el sol, ya que es día, eh, ya hacen el juicio y van con Pilato. Entonces, es un tercer juicio, es breve, es una formalidad, ya en la noche tomar la decisión. Pero este juicio lo tienes en Mateo 27:1 y no aparece en la lista. Entonces, yo quería mencionarte que son 3 juicios judíos y después Pilato, Herodes Pilato, 3 juicios romanos o civiles. Y leo en Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado. O sea, express, ¿verdad? Un juicio express para que fuera legal. Da evidencia de que los mismos jueces reconocieron que sus primeros 2 juicios fueron ilegales. No pueden tener juicio en la noche, hacer las cosas así. También 307. Muchos habrán escuchado de los 7 dichos de la cruz. Aquí, por lo menos en México, es muy común saber eso. Yo me acuerdo cuando lo escuché ya después, como en la universidad o en la maestría, no me acuerdo cuando escuché eso, dije, wow. Y luego me di cuenta que muchos ya entienden eso desde una edad temprana. Okay. Quiero concluir con unas cositas aquí que están en la página y luego regreso a una cosa que está aún antes. 323. El pasaje de Job donde dice, y sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo después deshecha esta mi piel y mi carne y de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19:25-27. ¿Sabes qué? Es poético, es poema. Pero aún aquí
la interpretación literal es la correcta. En 2:36 al 37 tenemos una lista de lo que la resurrección logró. Fantástica la lista. Otra pregunta sería en la página 396. 329, perdón. Tengo dislexia. No sé cómo salió un 6. 329. Intercesor celestial. Ok. Sacerdote. De acuerdo. Rey. Profeta. Me llama la atención de que aquí no menciona el reinar ya de Cristo. Yo no quiero negar un reino terrenal milenial futuro, pero Cristo yo creo que está reinando ya. Y Cristo lleva a cabo su función profética, y lo digo porque en Hechos dice que el primer tratado, libro de Lucas, era nada más lo que Cristo comenzó a hacer durante su ministerio terrenal y los 40 días después de su resurrección antes de ascender al cielo. Pero Hechos es la continuación de lo que el Cristo ascendido hace por medio de la iglesia en el poder de su Espíritu. Libro de Hechos. O sea, el Cristo profeta sigue operando. Tanto que en Efesios 2:17 Pablo dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos, los efesios. Cristo vino a Éfeso, ¿cómo? Cristo es la cabeza y somos su cuerpo. Y cuando su cuerpo opera, cuando su cuerpo anuncia el mensaje divino, ¿suena como profeta? El cuerpo de Cristo anuncia el mensaje divino y obtenemos la función profética. Entonces, Cristo toma nuestras palabras y las hace vivir. ¿Okay? Entonces, me gustó mucho esta sección y quería recomendar esta. Pero en 3:29 como que me parecía que faltaba ahí tantito el aspecto de la realeza y el aspecto profético. Brinqué la página 295. 7 veces yo soy, pan, luz, puerta, pastor, resurrección, vida, camino, verdad, vida, vid verdadera. Okay. Fantástica lista. Y otras veces dijo nada más, yo soy, sin agregar nada. Y el ego en mí, el yo soy, es directamente de Éxodo 3, cuando Jehová aparece a Moisés y así se identifica a sí mismo Jehová. ¿Okay? El arrebatamiento, no sé si estés de acuerdo o si tienen alguna pregunta, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que MacArthur enseña aquí. Así que con eso seguimos, ¿verdad? Muy interesante. El tribunal de Cristo y el reino milenial, la segunda venida, todo eso, tenemos un buen resumen en estas páginas. Hay 3 palabras griegas, parousia, apocalipsis, y faltó la palabra epifanía, o sea, como epifanía. Y no sé por qué faltó esta palabra, pero son 3 palabras griegas que se refieren a la segunda venida y el rapto. Entonces, pues, todo eso viene más tarde en otras secciones del libro. Okay, espero que este repaso sea de un poquito de ayuda en nuestro aprecio y entendimiento, y la verdad, esta sección del libro me parece bastante útil, interesante, como práctico. Esto podríamos usar para enseñar la persona y la obra de Cristo.